En este vídeo vamos a responder a la pregunta si la luz es una onda o una partícula. Bien, para entender esta pregunta hay que entender un poco la historia. Newton tenía la idea de que la luz era una partícula y explicaba una serie de experimentos. Por ejemplo, si la luz es una partícula, al igual que en una mesa de billar, la partícula rebota y abandona con idéntico ángulo. Este es el fenómeno de la reflexión, que se explica muy bien considerando a la luz como una partícula. ¿De acuerdo? Entonces Newton, debido al éxito de su libro Los Principia Mathematica, de la filosofía natural, uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia, esta idea de que la luz eran partículas, es decir, algo que iluminaba, pues emitía partículas en todas las direcciones, por ejemplo en este caso, pues prevaleció esta idea durante unos cuantos siglos. Sin embargo, otro científico, Huygens en Holanda, defendía que la luz era una onda y que había una serie de experimentos como la interferencia y la difracción que verificaban la luz. Recordemos el concepto de onda, donde se produce la propagación de energía pero no de materia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un señor está aquí, tiene una cuerda y empieza a mover el brazo arriba abajo y genera perturbación en la cuerda en el primer instante del tiempo. La perturbación empieza a propagarse a lo largo de la cuerda sin que se desplace la cuerda, solo la perturbación con una cierta velocidad v. Bien, pues aquí podemos usar dos tipos de representación. Podemos representar la perturbación, la vamos a llamar I, frente a la posición, digamos que hacemos una foto en un determinado momento y encontramos que esta va a ser la forma de la onda. La distancia entre dos crestas se llama longitud de onda y lo representamos por la letra griega lambda. Pero también podemos representar I frente al tiempo, es decir, tomar un punto de la cuerda, uno cualquiera, y esperar ver cómo sube y cómo baja en el tiempo. Si hacemos esto, pues también vamos a encontrar una cosa de este estilo, y la distancia entre dos máximos y dos mínimos lo vamos a llamar periodo. Las unidades del periodo van a ser los segundos y las unidades de la longitud de onda. Entonces la perturbación se va a propagar a lo largo de la cuerda con una velocidad, y esto es por lo que hemos definido de esta manera la longitud de onda y el periodo. La velocidad de propagación va a ser exactamente igual como buena velocidad, espacio partido por tiempo, longitud de onda partido por periodo. ¿De acuerdo? Por eso es como usar estas definiciones de longitud de onda y de periodo. El inverso del periodo es la frecuencia, que se representa por la letra griega nu, y las unidades son los hercios. Entonces también se puede escribir que la velocidad es igual a lambda por nu. Bien. Bien, si representamos a la perturbación, bien en función de la posición o del tiempo, obtendremos la ecuación de la onda, que va a tener una forma de este estilo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que comentar que esto es la amplitud, esto es una fase, que es sencillamente mover el origen de donde medimos las cosas, la perturbación, y esto es todo adimensional, es decir, tenemos metros partido por metros en x partido por lambda y tenemos segundos partido por segundo como buen argumento para la función seno, que es la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, según la perturbación sea transversal o longitudinal, puede ser ondas transversales o longitudinales. Pues bien, recordando, una de las cosas que había de los postulados de Huygens es la interferencia. Por ejemplo, una piedra en un estanque produce ondas circulares, otra piedra en el estanque en otro sitio vuelve a hacer otras ondas circulares, y en los puntos de unión se pueden cancelar. Aquí produciría un frente I sub 1, aquí un frente I sub 2, y en los puntos donde se unen se suman, y esta suma puede que sea positiva, se cancele o sea negativa, es decir, que se pueda anular. Esto es lo que se conoce como interferencia. Esto no lo va a verificar nunca la materia, porque si yo emito una partícula, emito otra partícula, al final aquí voy a encontrar dos partículas, ¿vale? Pero no vamos a encontrar nunca cero partículas. Por tanto, la interferencia es un fenómeno puramente ondulatorio. Pues la luz verifica esto de aquí.
Entonces, aparte de ser una partícula, para la reflexión, como decía Newton, pues también verifica la interferencia. Por último, la difracción. Para entender la difracción, habría que entender que Huygens construía los frentes de onda. Cada punto de la onda generaba una esfera, en este caso un círculo, porque estamos en dos dimensiones, que a su vez generaban la suma de todos los círculos otro frente, que a su vez cada punto generaba otro frente y así iba pues propagando. Digamos, si esta es la propagación, va en esta dirección, la distancia entre dos máximos sería la longitud de onda, ¿de acuerdo? Bien, esa sería la manera en que se propagaría pues la luz. La luz es una onda transversal y lo que se propaga en la perturbación es perpendicular a la propagación, que es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí, y se propaga en esta dirección, ¿vale? Es una radiación electromagnética y digamos los frentes de onda irían en esta dirección, ¿vale? Los puntos máximos. Bien, la difracción consiste en lo siguiente: cuando llegamos un objeto luminoso tiene una longitud de onda parecida, tenemos aquí un agujero, un orificio, y este es el tamaño del orificio. Cuando ambas cantidades son similares, pues los puntos de aquí generan un frente de onda que se abre hacia los lados con un cierto ángulo. Esta es la difracción y el seno del ángulo es igual a la longitud de onda partido por la distancia. Entonces, si la longitud de onda es mucho más pequeña que la distancia, entonces lambda partido por d se aproxima a 0, el seno se aproxima a 0 y entonces el ángulo se aproxima a 0. Tenemos un caso de este estilo, donde aquí tenemos el agujero, viene un frente de onda muy pegado y va a pasar sin ningún tipo de difracción, ¿vale? Va a pasar sin ningún tipo de difracción. Y sin embargo, si la longitud de onda es del orden de d, lambda partido por d tiende a 1, el seno del ángulo tiende a 1 y el ángulo tiende a 90 grados, ¿vale? Entonces, pues claro, sería algo un poco de este estilo. Digamos que el ángulo sería de 90 grados en este caso. Bien, este fenómeno lo verifica también la luz, la difracción. Bien, por último hablaremos del experimento de la doble rendija, que nos dice lo siguiente: tenemos una bombilla que emite luz en todas las direcciones y tenemos un panel con dos agujeros que impiden el paso de la luz y luego tenemos una pantalla. Pues bien, lo que va a pasar es que la luz que llegue por aquí pues se reflejará, no va a pasar, o la observará en la pared, y la que pase por aquí podrá pasar y la que pase por el otro agujero también podrá pasar. Y lo que va a suceder es que la unión de estos dos puntos de luz, en cada uno de estos puntos, aquí sería el punto 1, aquí sería el punto 2, en cada uno de estos puntos se van a sumar dos ondas que pueden ser constructivas o destructivas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando actúen destructivamente, vamos a tener una zona oscura y cuando actúen constructivamente una zona luminosa. Entonces, a lo largo de la pantalla vamos a obtener regiones de luz y regiones de sombra. Esto es puramente ondulatorio. Si fueran partículas, pues se sumarían los golpes, no se cancelarían. Es el efecto partícula más partícula igual a 0 partícula, ¿vale? Lo que estábamos comentando anteriormente. Entonces, este es el experimento de la doble rendija que verifica la luz. Bien, entonces es una partícula que explica bien la reflexión, o es una onda que explica la interferencia y la difracción. Pues bien, son ambas cosas a la vez. Es una partícula, pero que tiene una densidad de probabilidad que se comporta, que es el módulo al cuadrado de una onda, que es el postulado de la mecánica cuántica y es lo que se conoce como dualidad onda-corpúsculo, que también lo verifican partículas como los electrones, los protones, todas las partículas atómicas. ¿De acuerdo? Porque el fotón, que es la partícula asociada a la luz, tiene masa cero en reposo y las otras no. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué es lo que va a suceder cuando yo bajo la intensidad de la bombilla? Pues lo que va a pasar es que en vez de franjas luminosas y oscuras, voy a obtener fotones golpeando puntos, que son partículas individuales. Entonces, cuando la intensidad baja, se comporta como partículas cuya densidad de probabilidad verifica una función de onda. Y cuando la intensidad de la luz es muy alta, que entra un número enorme de fotones, es como una onda sencillamente pura y dura que se va sumando, ¿de acuerdo? Entonces, a intensidades bajas, partículas. Y a intensidades altas, la intensidad luminosa, una onda, pero ojo, las partículas siempre con una distribución de probabilidad que es el módulo al cuadrado de una función de onda, ¿vale? Bien, esto es lo que se conoce como dualidad onda-corpúsculo, ¿vale?